Hoy es martes y de 15 a 16 horas comenzamos Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet, www.fm1019online.com. Muy bien, vamos a saludar entonces a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, estamos grabando el programa para el martes. Sí. Ya saben que va diferido. Y bueno, acá envueltos en esta guerra contra la inflación, viene perdiendo batallas el hombre, pero bueno. Sí, recién empieza. Empezó perdiendo, pero bueno, vamos a ver si a ver por dónde recupera. Lo que a mí hay un meme muy interesante, ¿no? Que dice si todas las sanciones económicas son para castigar a Putin, porque se la agarran con nosotros. Claro. La verdad que el mundo está en un tremendo conflicto. Yo creo que están peor lo que estamos lejos que el propio Putin, pero bueno, son cosas que evidentemente demuestra que, bueno, hay gente que le está yendo muy bien, Sí, digamos, bueno, siempre en estas crisis hay algunos pocos que les va bien. Los que venden armas viejas, viste, se sacaron todo el stock de cosas en desuso, un costo de la energía, bueno, que lo vamos a desarrollar. Bueno, mientras preparamos la columna de Cortés, que hoy se llama Grandes Novedades en Latinoamérica, vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. El gobierno exige a los empresarios por los aumentos de precios. Martínez Guzmán interna. La columna de Pablo Aceto se llama Energía, hay que pasar el invierno. Muy bien, ¿tenemos la columna de Cortés, Pablo? Por supuesto. El domingo 13 de marzo tuvieron lugar en Colombia las elecciones legislativas y una consulta sobre las presidenciales. Esta última se trata de una primaria, pero no obligatoria para todas las fuerzas políticas como las PASO aquí. En las elecciones presidenciales de 2018, por primera vez un candidato de izquierda llegó a la segunda vuelta, Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, destituido de ese cargo en un proceso pseudo-legal, que bien podríamos calificar de golpe. Petro perdió entonces el balotaje frente al actual presidente Iván Duque. Pues bien, ahora Petro se impuso en la consulta del Pacto Histórico por Colombia, la fuerza que lo propondrá para la presidencia en la elección del 29 de marzo. Venía con amplia ventaja en todas las encuestas y esto se confirmó. Petro se impuso dentro del pacto por más del 80%, aunque hay que destacar que se considera también muy buena elección la de la militante feminista y ambiental afrocolombiana Francia Márquez, segunda con el 14%. Todos los analistas visualizan la disputa para mayo entre las tres fuerzas que hicieron consulta hoy. Además del pacto, Equipo por Colombia eligió a Francisco Gutiérrez, alias Fico Gutiérrez, y rebautizado por algunos como Facho Gutiérrez. Centro Esperanza, la tercera coalición, que se autodefine ideológicamente según su nombre, eligió a Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín. Gutiérrez y Fajardo se impusieron por el 54 y 33%, que contrastan con el 80% de Petro. Pero además, en la del Pacto Histórico, votó el 56% del total de los que eligieron en esta consulta, aunque hay que advertir que la misma participó algo menos de la mitad en la elección legislativa del mismo día. El Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que dominó la vida política de Colombia por 2 décadas, claramente en declive, hizo su consulta hace meses, eligiendo a Óscar Zuluaga, con la particularidad de que la suma de votos de esa interna dio el 101%. Este candidato,
declinó ahora su postulación a favor de Facho, otra muestra más del ocaso del uribismo, que fue el gran perdedor de esta legislativa, desprestigiado por las grandes movilizaciones populares de los últimos años, el pésimo gobierno de Iván Duque que la reprimió y las causas judiciales contra Uribe, entre otros motivos. Está claramente abierta la posibilidad de que Petro se imponga en primera vuelta. Si ello ocurre, marcará un hecho histórico no solo para Colombia, país de 48 millones de habitantes, uno de los más importantes del continente, sino para toda América Latina. El país es sin duda el más colonizado del continente por los Estados Unidos, entre los países grandes de la región. Tiene 7 bases militares estadounidenses en su territorio, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. Es el primer productor y exportador mundial de cocaína, habla a las claras del fracaso de esta política y o de la falsedad de esa excusa. Es el único país de Latinoamérica socio extracontinental de la OTAN. La oligarquía colombiana ha tenido desde el siglo XIX una visión particularmente subordinada al país del norte, y cuando esto estuvo cerca de cambiar, con la casi segura elección de Jorge Eliezer Gaitán a la presidencia a mitad del siglo XX, este fue asesinado, produciéndose el Bogotazo como reacción. Enorme cantidad de pruebas apuntan a la CIA como autor intelectual. El autor material fue linchado convenientemente en el momento. Cualquier parecido con el asesinato de Kennedy podría no ser coincidente. Es un país en el que viene habiendo aproximadamente un asesinato político día por medio. El primer desafío de Petro será retomar en serio el proceso de paz con un acuerdo firmado en 2016, pero saboteado en los hechos por Duque. También normalizar las relaciones con Venezuela, fundamental para estabilizar la violenta y turbia frontera común, usada por Duque para las agresiones contra su vecino, y repleta de grupos irregulares de todo tipo, instrumentados también con esa finalidad. En Cartagena, por ejemplo, acaba de ser detenido un narco solicitado por España por contrabando de más de 300 kilogramos de cocaína. Son públicas sus estrechas conexiones con Juan Guaidó y su estructura. En las elecciones legislativas, el pacto histórico se consolidó también como la fuerza parlamentaria con más votos populares. Pero, en número de legisladores, el peso de diversos partidos de la derecha, especialmente los tradicionales liberal y conservador, obligarán al muy probable presidente Petro a buscar alianzas y acuerdos en el Congreso. Mientras tanto, el 11 de marzo asumió Gabriel Boric como presidente de Chile. Esta fue sin duda, como la de Colombia, una elección marcada y preparada por las grandes movilizaciones populares previas, reprimidas también ambas salvajemente por sus respectivos gobiernos neoliberales, que se retiran en el mayor desprestigio. Como en el caso anterior, Boric tendrá que lidiar con un Congreso en el que se encuentra en minoría y una oligarquía muy consolidada, tras años de dictadura y de gobiernos que fueron en muchos sentidos su constitución. El discurso inaugural marcó claramente una ruptura con este devenir, buscando una continuidad en nuevas y distintas circunstancias con la historia chilena y en particular con el gobierno de Salvador Allende, ahogado en sangre por el pinochetismo. Un gabinete con mayoría de mujeres hace honor al movimiento feminista en un país donde este ha tenido y tiene una de las presencias más importantes del continente. La vocación por encarar de forma diametralmente opuesta a los represivos gobiernos anteriores, incluidos los de la concertación, la relación con los pueblos originarios, también está muy presente. La derecha ha tratado de acorralar tanto a Petro como a Boric, y a muchos más, exigiéndoles definiciones contra los gobiernos venezolanos, cubanos y otros. Hay que tener en cuenta que, por ahora, la prensa hegemónica, que responde unívocamente al discurso que la oligarquía que gobierna Estados Unidos ha logrado imponer en las mentes de muchos millones de personas, entre los que se encuentran mayorías de electores colombianos y chilenos, las imágenes de estos gobiernos que ellos han construido y falsificado por el mundo. Petro y Boric han respondido con afirmaciones acordes a esta situación y a los momentos de las luchas políticas y especialmente electorales que atravesaron. Lo más importante al respecto serán las políticas concretas que encaren desde sus gobiernos por encima de declaraciones circunstanciales. En Perú, mientras el presidente Pedro Castillo afronta nuevos intentos de la derecha para destituirlos,
mediante el procedimiento denominado vacancia, y además se ha visto obligado a cambiar 3 veces de gabinete en 7 meses, el Tribunal Constitucional ordenó liberar al ex dictador neoliberal Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, decisión que el gobierno apelará. Este hecho se produce mientras, con más de 20 años de demora, comenzó el juicio a 3 exministros de salud suyos por la esterilización forzosa de más de 200.000 mujeres y 20.000 hombres extremadamente vulnerables entre los años 95 y 97. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID, había sido el principal financista de esa campaña de esterilizaciones forzosas, que claramente fue otra de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. Fujimori en persona no ha sido incluido aún en la causa, porque para ello hace falta el visto bueno de la justicia chilena, que otorgó su extradición en su momento por crímenes entre los cuales esos no estaban incluidos. El continente se mueve, en general en una dirección progresista, pero las fuerzas regionales, infiltradas aún en muchos resortes de poder, no hacen fácil ese avance. Muy bien, el gobierno exigirá a empresarios que retrotraigan aumentos de precios que no tienen justificación. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el gobierno va a actuar con el peso de la ley sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios que retrotraigan los aumentos de precios que no tienen justificación. Con ese objetivo, la administración de Fernández convocó formalmente al sector empresario para un encuentro a realizarse hoy, martes. La finalidad es contener la suba de los precios de los alimentos en el contexto de la anunciada guerra contra la inflación. Digo, ya como que uno ya está cansado de escuchar tanta huevada. Muy bien. En una época la Argentina, que no lo hizo Perón, no lo hizo Irigoyen, lo hizo el presidente Justo, había formado lo que eran la Junta Agraria, los mercados concentradores. Teníamos uno acá en el puerto, Sí, donde inclusive servía para organizar lo que es cuál era el stock para el consumo interno y los saldos exportables. Era un mecanismo que, por supuesto, para el modelo de economía extranjerizada vamos a hacer unas referencias, pero especialmente impuesta desde los 90, era inconveniente porque la idea era no preocuparse por el consumo de los argentinos. Nada de eso se ha modificado. Se ha continuado con una extranjerización de la economía y estamos viendo como, por ejemplo, el precio del trigo está volando porque justamente los principales productores de trigo en el mundo, uno de los principales, junto con Estados Unidos y Sudamérica, no hablo de la Argentina, por ahí es más Brasil que nosotros, por un problema de no se sabe qué va a pasar con la producción, va a haber grandes problemas alimentarios en el mundo, y esto hace que la reducción de stock, los precios vuelen. Y vuelan, por supuesto, también los precios en la Argentina, porque está extranjerizado. El valor de los alimentos está en dólares. Está en dólares. Mientras que nosotros ganamos en pesos, los sueldos son en pesos. Acá hay un tema que es la farsa de la inflación. Esto no es inflación. De hecho, si tenemos que tomar precio de referencia, que sí han aumentado por el tema de la guerra, no ha sido en los porcentajes que ha aumentado en la Argentina. ¿Por qué?
porque si tomamos como referencia el precio del dólar, que es como se cotiza en la Argentina, Sí. porque lo han decidido así, han aumentado los precios, pero no en los mismos porcentajes. Lo que pasa es que se ha devaluado el peso. Claro, claro. Y nosotros ganamos Claro, pesos. y justamente nosotros cobramos, ganamos, vivimos con una moneda devaluada. A ver, y esto, digamos, sin ningún corte, no busco ningún corte revolucionario. Por supuesto que las cosas aumentaron, especialmente van a aumentar los alimentos. Lo que pasa es que al agua que teníamos hasta la pera, ahora la tenemos en la frente. ¿Por qué? Porque los porcentajes de aumento de las cosas no tienen nada que ver con nuestra economía. Aumentó para todo el mundo, pero aparte de que aumentó en todo el mundo, se devaluó el peso. Y eso no es inflación, eso es empobrecimiento, eso es pérdida de poder adquisitivo, eso es precios que alejan del consumo para generar mayores saldos exportables. Esta es la verdad de la cosa, porque si nosotros dijéramos, a ver, la guerra no tiene un mes, y la inflación nuestra tiene más de un mes. El tema es, porque muchos toman el caballito de batalla del déficit fiscal, lo cual es verdad, yo no digo que no, es verdad, se gasta y se gasta mucho y se gasta mal. Y muchos de estos aspectos lo hemos analizado. Pero también es cierto que el peso, y lo venimos viendo todos los sábados con el programa de sábado a la mañana, 3 para el desayuno, la devaluación del peso, y estamos hablando de cotización del Banco Nación, nunca baja de los 50 centavos por semana. Durante toda la época de la última etapa de Macri y todo lo que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, con lo que ya estaban preparando el acuerdo con el FMI, porque ya estaban generando, no es que iban a hacer un ajuste, una devaluación de golpe con el acuerdo del FMI, vienen devaluando desde desde principios del gobierno de Alberto Fernández. Y eso no es inflación. La inflación, técnicamente, y por ahí una definición sencilla, es justamente la palabra inflación, es cuando el precio de las cosas se descalza con respecto al precio, a los costos de producción. Vos tenés costo de producción, una rentabilidad, pero los precios se escapan de eso, se inflan. Producto básicamente de la presión de la demanda. Ahora, ¿qué demanda hay en la Argentina? No hay demanda de nada. Acá tenemos 60% de pobreza, de ese 60% de pobreza, un pequeño grupo vive en la estrechez, y la gran mayoría con necesidades insatisfechas. ¿Cuál es la demanda que...? Acá no hay ninguna demanda que hace subir el precio. Acá es la moneda argentina que se está devaluando. Y eso no es inflación, eso es empobrecimiento. Porque si habláramos nada más, si habláramos de inflación, entonces el déficit fiscal tendría una centralidad como la que se le quiere dar ahora. Y vuelvo a decir, no es que eso sea mentira, eso es verdad, pero lo que tenemos es empobrecimiento. ¿Empobrecimiento por qué? Porque toda la riqueza del país no la manejamos nosotros. La manejan otros y le ponen el precio que quieren y se lo llevan a él donde se lo paga mejor, y vamos a tener un ejemplo de eso durante el programa. O sea, lo de Culfas y Fernández en la guerra contra los precios es pura zaraza, como diría Guzmán. Yo creo que lo de la guerra contra la inflación
fue algo que le salió a Sí. Fernández en un acto, Sí. pero claro, él no tomó en cuenta que es el presidente de la nación y todos lo tomaron por lo menos como noticia. Algunos malintencionados porque sabía que estaba hablando huevada y entonces ahora vino, a ver, era un anuncio que se iba a hacer el viernes a la mañana, a la tarde, después salió no sé cuándo y ahora tienen que hacer retroceder los precios producto de la estampida del anuncio de él, porque él anunció la guerra contra la inflación. Lo primero que hicieron es remarcar todo un 30%. Ese fue, por eso te digo, empezó perdiendo ya. Porque encima dijo Fernández el día y todo, el El día va a viernes ser el vamos a viernes, comenzar. a la salida del sol, me imagino, como el día D, ¿viste? Invadían Normandía a la madrugada, ¿viste? Con la primera rayo de luz. Ahí Eso empezaron a aumentar. lo anunció 3 días antes, Claro. ya para cuando todavía estaban acomodando las tropas, ya había aumentado todo el 30%. Y las medidas que se anunciaron, francamente, carecen de, por lo menos, originalidad, porque son cosas que hemos visto siempre y que no resuelven los problemas de fondo. ¿Por qué? Porque también se le está mintiendo a la gente. Esto no es inflación. Inflación es otra cosa. Inflación era la de la época de Perón. ¿Por qué? Porque teníamos una capacidad productiva limitada y producto de las conquistas sociales, producto del aguinaldo, la gente empezó a gastar más, Sí. entonces los bienes que había aumentaban de precio. Ese era un efecto de inflación. Eso era inflación. Esto no es que la gente no sabe en qué gastar y entonces las cosas aumentan porque la gente sale a gastar y a comerse todo. No, mentira. Lo que está pasando es que, si bien es cierto de que ahora puntualmente por la guerra hubo aumento especialmente en el trigo, pero la verdad que la guerra no tiene ni un mes, así que no explica nuestros problemas. El tema es que las cosas conservan su valor en dólares. Muchas cosas, como por ejemplo la vivienda, bajaron su precio en dólares. Sin embargo, los argentinos no tienen acceso. ¿Por qué? Porque están empobrecidos. Y eso no es inflación, eso es empobrecimiento. Acá lo que hay que hablar es cómo solucionar el problema del empobrecimiento, no de la inflación. La inflación tiene Francia, tiene Estados Unidos, que se la pasa consumiendo. No es nuestro caso. Por eso también hay una mentira que la llaman inflación, que es para disfrazar los problemas, que es para disfrazar el problema de fondo de la Argentina. Sí, que no lo habla nadie. No, y no lo quieren hablar nadie, todos hablan de inflación. Es como que estamos buscando la moneda en la esquina donde está la luz, cuando la moneda se perdió en el callejón oscuro. Muy bien, y sigue diciendo Culfas, el ministro de la Producción, vamos a trabajar cadena por cadena, vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Es decir, van a hacer diagnóstico con los datos que le dan los empresarios. Perfecto. Lo que hay es el inicio de una nueva etapa donde vamos a procurar que esta volatilidad tan fuerte que hay en el mercado internacional y que se suma a los problemas que tenemos hace un tiempo largo no se agrave. El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas de inmediato. Hay sectores en donde la suba de los precios reflejan los aumentos que se produjeron en los commodities.
A ese sector le estamos ofreciendo una respuesta concreta. No vamos a permitir que ese aumento de precios se traslade a las góndolas. ¿De qué manera? Con el fideicomiso que fue anunciado el viernes pasado. Muy bien, ¿cómo sería el tema del fideicomiso? Es decir, le van a sacar plata a alguno para hacer un fondo para compensar la ganancia que no se tiene en las exportaciones. Y esto es sumarle cosas irrelevantes, porque se utilizan, a ver, como nadie quiere tocar las cuestiones profundas del empobrecimiento en la Argentina, vos tenés un instrumento que son las retenciones. Que este gobierno, igual que el gobierno de Macri, que la sacó y después la volvió a meter, la usan a efectos recaudatorios. Las retenciones no es un impuesto, por eso se llama retenciones. La retención es un instrumento justamente para marcar los saldos exportables. Las retenciones pueden tener un 30%, un 33% como tiene ahora, puede tener un 50%, pero en el momento que vos cumpliste, porque para eso se usan las retenciones, cumpliste con el abastecimiento a tu país, entonces esas retenciones automáticamente se caen y es todo exportable lo demás, los famosos saldos exportables. Pero acá eso no ocurre. ¿Por qué? Porque lo usan para recaudar. Y no es para eso las retenciones. Es un instrumento que se utiliza justamente para estabilizar el mercado interno. Pero acá como lo usan para recaudar, que es el conflicto que se está generando ahora con el campo, con el tema del aceite de soja y también con biocombustibles, que tiene que ver con, por ejemplo, una medida que uno podría haber dicho, mira qué interesante, en el comienzo del gobierno de Fernández hace un decreto bajando 3 puntos las retenciones a, por ejemplo, biocombustible, por ejemplo, aceite de soja, es decir, promoviendo un producto elaborado con valor agregado. Lo que hizo es bajar ese decreto, esa promoción, y que entonces volvió al precio de retenciones al 33. Pero, a ver, no es para eso las retenciones, lo que pasa es que el Estado, a perder su territorio, el dominio de su territorio, que es de donde tiene que sacar las rentas extraordinarias, minería, hidrocarburos, todo eso está el mar, a través de las cuotas transferibles, siempre lo recuerdo, eso era de Jaguar, no era de Macri. La pérdida de todo eso, la pérdida del control del Paraná, entonces el Estado ha perdido toda posibilidad de financiamiento, independientemente de si lo gasta bien o mal, son dos cosas distintas. Ahora estamos analizando la fuente de financiamiento. Ha perdido esa fuente de financiamiento, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Te tiene que matar impuestos a vos. Estas son las cosas que no entiendo de los dirigentes del campo, que no entienden que cuando festejaban que la Argentina, todo el mundo le daba plata, y no se daban cuenta que después la plata la tenían que poner ellos, porque son los únicos que son exportadores. Pareciera que no entienden, y no es gente que no es el campo del principio del siglo XX, toda gente preparada, y sin embargo no entienden que mientras
el resto de los recursos del territorio esté en manos extranjeras, los que van a tener que poner la guita para financiar el Estado son ellos. Y esto no se resuelve, porque, a ver, Macri también le prometió y le bajó las retenciones. Terminó poniéndole las retenciones. Y calladito toda la boca. ¿Por qué? Sencillamente porque hemos perdido control de los recursos, lo que nos está generando empobrecimiento y lo que está generando también el empobrecimiento de sectores productores. Pero esto también es algo que tienen que tener todos. Los sindicalistas miran para otro lado, los dirigentes del campo miran para el otro, desde la política poco y nada, hablan le ponen el mote de inflación a este empobrecimiento, pero no hay un análisis que, a ver, es algo que salta a la vista, es algo que se puede ver fácil. El aumento de precio que se dio por la guerra es de un porcentaje, pero el porcentaje de aumento en la Argentina es otro, porque no es que las cosas aumentaron, el peso cayó. Muy bien, no, yo quería remarcar esto, ¿no? Que es lo que vos dijiste recién. No tenemos control sobre nuestros recursos, lo tienen las empresas extranjeras. Sí. De ahí ese es el origen de nuestro empobrecimiento. Porque son lo que, a ver, cuando las petroleras, como en el caso que va a suceder en el mar argentino, te dejan un 6% de retenciones y dicen que es un dineral, esto lo dice Axel Cerati, tiene razón, lo que debe ser el 94% que se llevan. Claro. Eso, digamos, es una cuenta muy sencilla. Y el 94% que se llevan, ¿qué es? No es un paquete de plata, y bueno, esa es la plata que le está faltando para financiarse el Estado. Que también digo que hay un sistema de organización gubernamental que ya es viejo, que no tiene nada que es caro sin sentido. La legislatura bonaerense se la conoce como la cajita feliz, estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, tampoco nada de eso resuelve el problema de fondo, porque el problema de fondo es cómo va a resolver el Estado, por ejemplo, para dar presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza de Seguridad, a la educación, a la salud, porque ni con eso financiamos, ni con la reforma gubernamental de fondo solucionamos esos problemas. ¿Por qué? Porque los recursos del país los maneja otro. Entonces, lo único que le queda al Estado, con mayor o menor eficiencia, es cobrar impuestos. No hay otra, digo, y hay que entender que esto es así, y no hay otra solución. Esto es matemática, ya ni siquiera es una cuestión ideológica. Los números te lo están diciendo que eso es así. Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, rechazó que exista una interna con Guzmán por falta de fondos para el sistema energético. El secretario de Energía afirmó que el abastecimiento energético está asegurado y despejó dudas sobre un enfrentamiento con el ministro de Economía por partidas presupuestarias. Bueno, la carta que le mandó Darío Martínez a Guzmán era bastante dura, digamos, ¿no? Hay un tema que nosotros, porque me han acusado de ser apocalíptico y no sé cuántas cosas más, y la verdad que la venimos pegando en todas. ¿Por qué la venimos pegando? Porque la cuestión energética, primero, siempre lo recalco, no se puede ver nada más que en lo local, hay que verlo en forma global. Y después todo lo demás es sacar cuentas.
porque es todo matemática, esto, no hay manera de engañarse de esto, y a tal punto es que hemos venido acertando, y cuando veníamos hablando, que lo venimos hablando hace varios programas, de lo que va a ser el invierno en relación con la energía, y lo volvimos a repetir en el último programa, y la carta de Darío Martínez blanqueó todo, ¿no? Poco más faltaba que dijera Darío Martínez cuánta razón tiene Aceto, porque la verdad es que faltaba que dijera eso. ¿Cuál es el tema? Primero, el fracaso del plan Gas-AR, que no cubre las expectativas que por lo menos habían planteado en público. ¿Por qué digo que no ha cumplido las expectativas? Porque de hecho se va a tener que importar 70 barcos metaneros, es decir, 15 más de lo que se importó el año pasado. ¿Se entiende cómo es la cosa? El año pasado, que estábamos en crisis energética, el país importó gas a partir de barcos metaneros que lo habíamos dicho, incluso donde paraban, que es donde paran siempre, en Bahía Blanca, en Escobar, ¿no? Que incluso hubo retrasos en algunos. En total, el año pasado, estamos hablando del 2021, se adquieren los la carga del barco, ¿no? Pero se los conoce como adquirir barcos. 56 barcos de gas licuado, congelado, que lo que siempre hablábamos, que están los descongeladores, los gasificadores, en Bahía Blanca y en Escobar. Este año se va a precisar 70. Explíquenme a alguien cuál es el éxito del el plan Gas-AR, al cual le dimos subsidio, le dimos varias veces, le dimos un enorme porcentaje de impuesto a la riqueza, el 25% concretamente, con una diferencia. Y acá viene la crisis del secretario de Energía. El año pasado, y lo recordarán los que nos siguen en el programa, nosotros pusimos el grito en el cielo cuando se compraba a esos 56 barcos a un promedio del precio de $8.33 el millón de BTU, cuando en ese momento todavía estaba entre $2.50 y $7, lo compraba Chile, nosotros lo comprábamos a 8,33. Alguien que me explique por qué. El gobierno iba a comprar, porque esto se hace por contratos, es decir, vos, las famosas compras a futuro, iba a comprar en enero. Y en enero ya, todavía no había empezado la guerra, ¿se acuerdan lo que yo dije recién, no? $2,50, $7, 8,33 el millón de BTU, ya estaba a $23 el millón de BTU. Fíjense qué diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace en el gobierno? No compra el gas.
Dice, vamos a esperar al invierno, en el hemisferio norte va a ser en verano, les va a sobrar gas y va a bajar el precio del gas. ¿Qué es lo que pasó? Vino la guerra. Entonces ya no estaba a 23, llegó a estar 76 dólares el millón de BTU. No se mantuvo en ese precio, bajó, llegó a bajar a 40 dólares el millón de BTU y ahí anda. Es decir, de 23, de 8 dólares con 33 el año pasado, sí, a 23 que estaba en enero, que ya había empezado el conflicto económico, digamos, la guerra no empezó cuando los tanques pisaron Ucrania, la guerra empezó mucho antes, y después saltó 76 dólares el millón de BTU. Digo, ¿qué es lo que debe especular el gobierno? Que si está a 23, en el invierno, en el verano, en el hemisferio norte, va a sobrar gas, entonces se va a abaratar. No sé, no, aumentó 76 dólares. Esto es, y aprovecho para hacer una referencia, nunca hablamos de este tema, pero es interesante. Esto es un problema de inteligencia. Mientras nosotros tenemos espías que pinchan los teléfonos de Stolbizer para escuchar las cosas que dice Stolbizer, o lo que dice Carrió, o para que Macri escuche a su cuñado, o viste, hagan ¿cómo se llama? La SS contra los sindicatos. Los espías nuestros espían eso, un servicio de inteligencia. Claro, para esas cosas. Está para esto. Claro. Para estudiar digamos, una cancillería con un servicio de inteligencia, está para analizar estas cuestiones. Sí, va a haber guerra en nuestro lado, porque viste que si pasa una guerra allá, viste que esto repercute en todos lados, o hay movimientos extraños en la bolsa, digamos. Cuando vos precisás un servicio de inteligencia, no es para escuchar las pelotudeces que dice por teléfono Stolbizer, o lo que dice el cuñado de Macri, o lo que habla Larreta con la señora, o Vidal espiando al Pata Medina. No es eso un servicio de inteligencia. Eso será un área de investigaciones de una policía judicial, pero no es un servicio de inteligencia. Vos te pensás que, a ver, ¿quiénes eran los que estaban preparados para vender a 76 millones de dólares millón de BTU? Los norteamericanos, los ingleses, los noruegos, se llenaron de guita. Por algo ellos querían la guerra también. Pero nuestro servicio de inteligencia es para eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y acá retomamos a Martínez. Es decir, mientras el año pasado se importó en gas 1.300 millones de dólares, este año 1.300 millones de dólares, este año se calcula que va a costar 8.500 millones de dólares. Estaría tomándolo más o menos entre 40 y 50 dólares el millón de BTU. Estos 8.500 millones de dólares no es para comprar todo el gas que precisamos. Estos 8.500 millones de dólares es para cubrir un mínimo, un piso, que va a venir con una administración de crisis, con cortes de electricidad probablemente a la industria, probablemente le digan a Fede, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo, estoy hablando en serio, probablemente le digan a Fede o a la 101.9 que a partir de las 10 de la noche hay que apagar la radio. Por ahí le digan a los Martínez, miren, los partidos de básquet se van a jugar al mediodía, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde.
por ahí los partidos de fútbol, de esos que se juegan a la noche, no se van a jugar. Viene así la mano, y eso sería lo menos grave. Lo más grave es que van a parar la poca industria que tenemos. ¿Por qué? Porque el gas es lo que se precisa para generar energía eléctrica, porque también tenemos, por falta de divisa, problemas con el gasoil. Un 15% del gasoil se compra importado, porque acá hemos subsidiado a un montón de piratas, de empresas extranjeras, pero nadie invirtió, nadie puso un mango para hacer una refinería para aumentar la capacidad de producir gasoil. Y el gasoil que vamos a usar en la Argentina, y esto viene así, vayan comprando los filtros de gasoil para las camionetas y para los camiones, porque es muy probable que no haya el premium, porque el premium no se hace en Argentina. Viene así la cosa, viene así. Entonces, ¿cuál es el problema de Darío Martínez? Que tenía 58.000 millones que estaban destinados a IESA, que era la empresa estatal encargada de construir el famoso gasoducto Néstor Kirchner. Que ya esto ya está para la cargada, ese gasoducto es como el avance de General Alaiza. Viene el gasoducto que lo está construyendo el General Alaiza, pareciera. ¿Por qué? Porque esa plata quizás no, la van a usar para pagar la importación de energía que está haciendo falta. Y después hay otras cositas más que hay que agregar con respecto a los tejes y manejes para tener energía en este invierno, y energía que va a ser insuficiente. Muy bien. Tras enviar una carta el martes pasado, estamos hablando de Darío Martínez, secretario de Energía, con fuertes críticas al Ministerio de Economía, en la que se advertía que no había fondos suficientes para pagar el gas que se importa. Darío Martínez dijo que no está en peligro el sistema energético. Tenemos asegurado el abastecimiento, dijo el secretario de Energía. De esta manera, Martínez, quien responde al kirchnerismo, bajó el tono de la nota que dirigió a Guzmán, en la que expuso que desde esa cartera se redujo considerablemente el presupuesto para su área y en consecuencia no habría fondos suficientes para garantizar el gas en marzo. Esto es lo que decía la carta, ¿no es cierto? Que también subía esto, a ver, le pararon los fondos, estamos de acuerdo. Que va a construir el gasoducto, ¿qué fecha estamos? ¿De qué fecha es la nota? ¿Del 17 de marzo? Más o menos, sí. Del 17 de marzo a cuánto de abril iban a hacer un gasoducto. Que dejen de macanear. El gasoducto tendría que haber terminado en diciembre si queremos que haya gas en el verano. Bueno, y sí. Yo te digo la verdad, yo creo que a esta altura no quieren hacer el gasoducto. ¿Por qué? Porque para venderlo en dólares. ¿Se entiende? Porque, a ver, el gasoducto no, el que va para Chile lo habilitaron fácil. Sí. Y el gasoducto que sería para alimentar la producción local, esa se atrasa, llega corta, la trae General Alaiza, y es la que se va a vender en pesos. Yo ya te digo, a esta altura, yo lo que creo es que no quieren hacer el gasoducto, porque el producto del gas lo quieren vender al extranjero. Muy bien. Bueno, yo lo que he escuchado que el dinero que autorizó Martín Guzmán para el tema del gas es para el mes de marzo. No se sabe qué va a pasar en abril. Eso es lo que yo he
leído y que es escuchado. para lo que es la importación. Pero Claro. están los 58.000 millones que son para el gasoducto, que también se van a usar para la importación. Bueno, a pocas horas del reclamo de Martínez, el Ejecutivo Nacional llevó tranquilidad a través del jefe del Palacio de Hacienda, que habilitó las partidas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del mes. Del mes. Martínez despejó los rumores de una interna con Guzmán al asegurar que realizó el proceso habitual para alertar sobre la situación. Dice, no hay carta ni peleas, el tenor de la nota es grave, porque es grave la situación mundial. Sí, todos hacen referencia a la situación mundial, que nosotros estamos así por la situación mundial, la situación mundial. Cuando el conflicto empezó hace un mes. En España hay una salida de productores también por el aumento de los combustibles. Bueno, nunca, decían, había unos gallegos ahí, nunca hemos visto algo así. Pero es un conflicto puntual, es una crisis. Lo nuestro no es una crisis. Lo nuestro es, estamos empapados y encima no llovió. Pero, a ver, estamos especulando en enero de comprarlo en el verano de ellos para salir más barato y nos salió más caro. Pero si agarran programas anteriores, esto lo veníamos adelantando mucho antes, esta crisis. Era claro, es más, yo diría la crisis de este año, pero de esta crisis, de esta decadencia venimos hablando ya hace un par de años. Y esto es un tobogán que sigue bajando y todavía se puede estar peor. Y lógicamente, cualquier circunstancia que se da, la guerra, la seca que nos ha dejado sin agua en las represas, en las hidroeléctricas, también son circunstancias fortuitas o no calculadas. Pero el tema es que ya no pasando nada estamos mal. Ya cuando pasa algo, cuando hay una sequía en el Paraná y en el Uruguay y se secan las hidroeléctricas, se agudizan los problemas. Hay guerra en Ucrania, se agudiza más. Pero el tema es que ya venimos de un piso muy, muy bajo y la crisis que si los españoles se quejan es porque no están acá. Si no, la verdad, estarían bastante conformes. Bueno, ya para terminar, dice el secretario de Energía que este tipo de notas con la Secretaría de Hacienda y con Economía son permanentes, que no hay ningún conflicto, y cada vez que hay algún problema de presupuesto es necesario hacer una nota para que el sistema no se resienta. O sea, trató de bajar el nivel de discusión, pero la carta que envió en primer término el secretario de Energía a Guzmán fue bastante fuerte. Bueno, vamos a pasar a tu columna, Pablo. Energía, hay que pasar el invierno. Esto de pasar el invierno es una frase que en su momento la pronunció el ministro de Economía de Arturo Frondizi, don Álvaro Alzogaray, el ingeniero Alzogaray, que era el Milei de esa época, ¿no? Había comenzado con el gobierno de Frondizi las primeras privatizaciones. Eso había generado todo justamente una situación inflacionaria, y don Álvaro Alzogaray, el ingeniero Alzogaray, habló de que había que pasar el invierno. Desde ese, y por qué es una frase que quedó eternizada, nunca se detuvo la inflación. Es decir, pasó ese invierno, estamos hablando del año 59, Frondizi había asumido el 58,
había comenzado ya las privatizaciones, por ejemplo, lo que es Cerro de Dragón, algunos yacimientos, algunas áreas de ferrocarriles argentinos, no los ferrocarriles en sí, eso lo hizo Menem, pero sí algunas áreas habían comenzado las terciarizaciones, y ya no había plata que alcance. Y esto es la continuidad, un poco la columna de la continuidad del programa, porque seguimos hablando de lo mismo. ¿Cuál es la cuestión o el problema de fondo sobre la cuestión energética? Que es claro que va a ser, y lo venimos repitiendo hace mucho, en los distintos programas, si van para atrás lo pueden corroborar, que este invierno iba a ser particularmente complicado. Pero complicado y, como decíamos recién, a niveles que van a ser sorprendentes. No sabemos qué medidas van a tomar el gobierno, no sé si por ejemplo porque si van a restringir electricidad a las industrias, va a haber restricción de electricidad, va a haber restricción de gas, va a haber restricción de gasoil. Estamos hablando en plena gruesa. Va a haber problemas con el gasoil. Es decir, ahí está de Angelis quejándose por las retenciones. Esperá cuando empiece a haber problemas con el gasoil. Y no estoy hablando de problemas si es caro o barato. Estoy hablando de que no va a haber. Pura y sencillamente. No va a haber ni barato ni caro, no va a haber. Esto también va a ser un fuerte cachetazo, como lo fue lo de la pandemia, y esto hay que hablarlo con claridad, porque por ahí mucha gente está haciendo contratos, por ahí alguno está tomando a alguien, por ahí el otro está comprando semillas. Hay que decirle a la gente que va a pasar esto. Porque ya es una cuestión que no tiene marcha atrás, ya está esto. El gasoducto Néstor Kirchner no lo van a hacer del 21 de marzo al 30 de abril. No se va a hacer en un mes. Es más, no se va a hacer. Y esto es lo que estaba en la carta de Martínez. No es que no le están dando la plata para IESA para importar energía. No le están dando la plata que va a ser para el gasoducto. Dicho esto, y un poco también para examinar cuál es el problema de fondo, vos fijate lo que están planteando el sector privado que invierte en Vaca Muerta. Están planteando que ya que no se va a hacer el gasoducto, o que el gasoducto no va a llegar, o que hay un cuello de botella en lo que son los gasoductos, ese gas, vendérselo a los chilenos. Yo no tengo ningún problema con los chilenos. El tema es que vamos a vender cuando nosotros no tenemos. Lo habíamos dicho en febrero. Salieron barcos de Vaca Muerta a Estados Unidos, y acá no tenemos petróleo. ¿Y qué es lo que plantean ellos? Los chilenos habían hecho sí contratos a futuro. Ellos se habían garantizado 60 buques metaneros. Ellos trabajan mucho con la JET. Entonces la idea es nosotros venderle el gas natural de Vaca Muerta a Chile. Y nosotros comprarle a los chilenos, o intercambiar con los chilenos, los metaneros. Yo digo, a ver, es cierto, hay un cuello de botella, todo lo que quiera, pero a nosotros nos está faltando gas.
¿Cuál es el negocio de esto? Y lógicamente son empresas privadas comercializando nuestra materia prima, nuestro producto, nuestra producción, nuestro hidrocarburo. Si se lo vende a la Argentina, la vende en pesos. Claro. Si se la vende a Chile, la vende en dólares. Pero por otro lado, si bien Chile había comprado, eso lo había comprado en el verano, había comprado creo que a $30 el millón de BTU, hay que hacerle alguna oferta. Habían comprado, mira, acá dice exactamente, acá tenemos en la página de ellos, $36 en el millón de BTU, ya lo habían comprado caro. Entonces la idea es que la Argentina le venda a Chile y la Argentina, no las petroleras privadas, sino el Estado, pagarle $36 en el millón de BTU, no más, porque hay que hacerle una oferta para que los chilenos acepten este trueque. Los metaneros a $36, que nos estaríamos ahorrando $4 en relación por lo menos al piso del precio internacional que se está dando ahora. Este es el manejo que nos están empobreciendo. Resulta que nuestros recursos los salen a vender en dólares a empresas privadas y nosotros compramos al país de al lado, que lo compró en un momento más barato, nos lo venden nosotros más caro, entonces con la diferencia le compran a las empresas extranjeras que compran el gas para ellos. Es imposible que con estos números, con estos razonamientos, no vaya bien. ¿Cómo nos va a ir bien en estas condiciones? Esto es parte, es por eso que yo no estoy completamente en contra de llamar esto inflación, que esto no es inflación, esto es saqueo. Por eso nos estamos empobreciendo, porque los porcentajes de aumento de los productos y servicios y bienes de capitales, si bien han tenido un aumento este último mes, nada tiene que ver con los aumentos que se están dando en la Argentina, porque la verdad no es que en la Argentina están aumentando las cosas, se está empobreciendo nuestra moneda. Y esto hace que no tengamos acceso. Nosotros vemos que aumenta, pero en realidad no es eso que aumenta, sino nosotros que nos caemos. Por ahí en la distancia, en la perspectiva, nos parece que aumenta, pero no aumenta. Lo que sucede es que nosotros nos estamos empobreciendo. Y esto, bueno, ya un poco nos pasamos del tiempo. Fede, yo sé que no va a disculpar y seguramente seguiremos con este tema la semana que viene. Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo de Prohibido Olvidar hasta el martes que viene, que nos volveremos a encontrar y nos despedimos como siempre con un tema musical.